Estamos reunidos y nos reunimos siempre el primer día de la semana, porque es precisamente el día en que celebramos que el Señor no está ni en la cruz ni en la tumba, porque el Señor resucitó. Entonces, todos los domingos, día del Señor, todos los domingos, debiéramos tener un domingo de victoria. Amén. Debiéramos participar de una gran fiesta. Debiéramos cantar y levantar nuestras manos, nuestras voces, alabando al Señor, porque no es porque es una rutina, no porque es un mandamiento, no porque es una exigencia, es porque, por eso hablamos de celebrar el día del Señor. Y celebramos el día del Señor el domingo porque es el primer día de la semana cuando Él resucitó. En recordación, todos los domingos por lo menos, debiéramos recordar que estamos reunidos precisamente porque el Señor resucitó. Amén. Así que yo pienso que es fundamental que no solamente el domingo de resurrección, dentro del calendario eclesial, sino todos los domingos debe ser domingo de resurrección. Debe ser una fiesta, debe ser una celebración. Y en la reflexión de esta mañana queremos basarlo mayormente en 1 Corintios 15, aunque es un capítulo largo, y vamos a explicar un poquito el contexto después de ese capítulo. Pero antes de entrar a tocar el tema de la resurrección, antes de ir a profundizar el porqué, la importancia de la resurrección, por qué esta fiesta, por qué esta celebración debe ser no solamente hoy, sino permanentemente, tenemos que hablar también de la cruz. Bueno, nosotros en toda la semana, como congregación, no hemos tenido muchas acciones que tengan que ver con la celebración de lo que aconteció en lo que llamamos una Semana Santa. Pero en esta época repasamos, recordamos, enfatizamos muchas veces la cruz. La cruz, hermano, escúchenme, la cruz ocupa un lugar importante en el pensamiento cristiano. Sí, es importante. Incluso a Pablo, que escribe el capítulo 15 que vamos a ver hoy de Corintios, le llaman el teólogo de la cruz, porque él reflexiona y enseña el valor y la importancia de lo que aconteció en Getsemaní y en la cruz. Sin embargo, escuchen hermanos, sin embargo, la cruz no es el centro del pensamiento cristiano en el Nuevo Testamento, no lo es. Es importante, tiene un lugar importante, está muy relacionado con la resurrección, pero no, la cruz no es el centro. Tiene un lugar importante, pero no es el centro. Recordamos que la cruz significa muerte. Si ustedes buscan en Deuteronomio 41:23, ahí está claramente, Deuteronomio 21:23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, si bien la cruz tiene su importancia, tiene su lugar en el pensamiento cristiano, es fundamental el tema de la cruz. Recordemos que la cruz
ya tiene una sentencia. La cruz tiene la sentencia de que es o significa muerte y significa maldición. Entonces no es una señal de que es el centro de nuestro pensamiento. La cruz era, hermanos, en el momento en que se daba esta situación, la cruz era el instrumento de tortura y de ejecución. Es decir, era la pena capital para los delincuentes. Era la pena capital para aquellos que se oponían al Imperio Romano. Era la pena capital, era la pena de muerte. Para nuestra reflexión, la cruz de Jesús, el Cristo que muere en la cruz, tuvo un propósito que trasciende, que va más allá del significado de la cruz misma como cruz, como instrumento. Yo no estoy diciendo que la crucifixión de Cristo no tiene importancia, estoy hablando del instrumento, la cruz. No es el centro, no es el fundamento, pero sí esa crucifixión del Señor trasciende lo que significaba en ese momento y lo que significa hoy en día la crucifixión, el Cristo crucificado. Esto quiere decir que el profundo significado del sacrificio de Cristo, el profundo significado de lo que el mensaje que nos trae la vida de Jesús, no es fundamentado en la cruz, sino en la cruz, pero vista desde la resurrección, con el propósito que tuvo. La enseñanza del Nuevo Testamento destaca el hecho de que la muerte de Jesús hizo posible, escuchen hermanos, la muerte hizo posible e hizo real nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Entonces sí tiene un lugar, sí tiene un significado, trasciende lo que significaba en ese momento la cruz. La muerte de Jesús va más allá, no como instrumento de tortura o de castigo o de condenación, sino porque la muerte de Jesús nos garantiza nuestra redención y nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. Eso lo pueden encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, lo podrán leer después, y en Efesios 1:7 también. Y tomemos en cuenta otra enseñanza en el Nuevo Testamento. Si la cruz es símbolo de muerte, la tumba vacía, y lo hemos cantado, si la cruz es símbolo de muerte, la tumba vacía es señal de qué? Es señal de victoria, es señal de triunfo sobre la muerte, es símbolo de vida. Entonces, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, que la cruz en sí misma vacía tiene, y la tumba vacía tiene señal de victoria, de triunfo sobre la muerte y de símbolo de vida. Y hermanos, el Señor nos manda a que vayamos a compartir el Evangelio. ¿Y qué significa compartir el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué mejor noticia podemos llevar nosotros cuando es una noticia de vida? Cuando es una noticia de perdón, cuando es una noticia de reconciliación, cuando es una noticia de redención. Esa es la noticia que nosotros tenemos que ir caminando a llevar, ir a donde está la gente a llevarla. De ahí, hermanos, que el tema central del Evangelio, el tema central de las buenas nuevas, sea vida, sea la vida. Y alguien mencionaba por ahí, lo vamos a ver ahora, que sin la vida y sin la resurrección, la muerte no tiene sentido. Sobre todo la vida y muerte de resurrección de Jesús. La vida que tiene su fuente en la resurrección es la vida que nosotros tenemos que ir a proclamar.
Es la vida que la gente necesita. Saber que en medio de todas las circunstancias hay esperanza. Que no creemos en un Cristo muerto. Que el Señor ya no está en la cruz. Que la tumba está vacía. Y que eso es una señal de victoria, de redención, de perdón, de salvación. Esa es la buena noticia. Y esa parte a raíz precisamente de la resurrección. Es así como la resurrección, que es la vida, se constituye en el tema dominante del pensamiento cristiano. Debe ser el centro. Todo lo demás que enseñemos y prediquemos tiene que estar reforzado, garantizado por la resurrección. Lo demás no tiene sentido si no hubiese resurrección. Lo demás que decimos no tiene ningún objetivo. La muerte misma de Jesús, si llega hasta allí, no tiene ningún sentido. Aunque tenga el propósito de morir por nuestros pecados y de redimirnos y de perdonarnos, si no hay resurrección, nada de eso se podría garantizar. Cuando Pablo empieza a escribir sus libros registrados en el Nuevo Testamento, él encuentra una situación. Yo voy a mencionar en este capítulo 15 de Corintios solamente los temas fundamentales, porque es que el capítulo 15 de Corintios de Primera de Corintios es fundamental para el tema de la resurrección y para el efecto de la efectividad de la obra del Señor. Pero Pablo empieza a corregir en Corintios una serie de dificultades que había en la iglesia de Corinto. Dificultades de diferentes naturalezas. Hablamos de eso, Willy, de la naturaleza de los diferentes problemas que había en Corinto y a qué se refiere, por ejemplo, cuando establece la cena del Señor y qué hay que hacer y cómo hacerlo y cómo participamos y todo. Está fundamentado porque había una serie de prácticas, de errores, de problemas en la celebración, por lo menos, por ejemplo, en la cena del Señor, en las relaciones interpersonales, divisiones en el cuerpo. Había abusos de lo que se estaba haciendo en la iglesia. Y uno de los problemas que se estaba regando, que él se entera que está creciendo en muchos discípulos de esa iglesia de Corinto, era precisamente lo relacionado con la resurrección. Entonces él dedica a este tema, si usted quiere profundizar mucho más sobre este tema de la resurrección y la enseñanza de Pablo al respecto, hay muchas cosas en la Biblia, pero si usted se concentra en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verá cómo Pablo desarrolla todo un fundamento teológico para explicar lo que implica la resurrección y lo que seríamos como cristianos si no hubiese sido la resurrección del Señor. Él dedica a este tema un capítulo, como les dije, que es extenso, de la primera carta a los hermanos de Corinto. Tiene dos cartas, primera y segunda. Y voy a mencionarles algunas afirmaciones de Pablo en Primera de Corintios 15, que ustedes podrán mirar. En su Biblia hablan en Primera de Corintios 15 y verán algunas de las cosas, algunas de las enseñanzas y de las afirmaciones que Pablo expresa contundentemente para orientar, pero también para corregir algunas enseñanzas que se estaban dando con los hermanos de Corinto. Pablo está diciendo que la resurrección de Cristo es el aval que garantiza nuestra reconciliación. Es el aval, es la demostración que garantiza nuestra redención. Usted lo puede ver en el capítulo 15, versículo 20. También, en segundo lugar, Pablo dice que la resurrección de Cristo es la que le da sentido a nuestra fe. Lo que le da sentido a nuestra fe. Si no hubiese resurrección, nuestra fe sería vana. Nuestra fe no tendría sentido, porque estaríamos creyendo en un Cristo muerto que no tiene nada que ofrecer. Entonces, Pablo está diciendo, si usted no cree en la resurrección y si usted no está convencido de que Cristo resucitó, su fe entonces es vana.
sin sentido, es pérdida de tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en la más profunda desesperación. ¿Por qué? Porque permaneceríamos en nuestro pecado. Y encima de eso no solo permaneceríamos en nuestro pecado, sino que no tendríamos alternativa, no tendríamos opción, no tendríamos posibilidad de ser liberados de nuestro pecado. Lo que nos da la posibilidad de pensar que sí podemos ser libres de nuestra vida pecaminosa es la resurrección. No tendríamos la expectativa, si Cristo no ha resucitado, no tendríamos la expectativa de lo que decimos, de la salvación. No podríamos pensar o esperar que tendremos una salvación, que vamos a poder tener vida, lo vamos a ver más adelante. Porque sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección no hay perdón de pecado y sin la resurrección no hay salvación. Seguiríamos perdidos, como dice el mismo Pablo, en delitos y pecados. Ahí seguiríamos. Miren la importancia de la resurrección. Por eso es que a través de la historia siempre han tratado de desprestigiar y de descalificar la resurrección, porque es el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, los cristianos, fíjense hermanos, los cristianos de todos los siglos seríamos un fraude, seríamos el fraude más colosal. Si Cristo no resucitó, seríamos un fraude, no solamente nosotros, todos los cristianos por 20 siglos seríamos un fraude, porque seríamos testigos de un Dios falso, seríamos por 20 siglos testigos de algo que decimos que es cierto pero que no sucedió. Entonces, ¿qué sentido tendría nuestra fe? ¿Qué fundamento tendría nuestra creencia? ¿Con qué autoridad transmitiríamos este mensaje? Si no podemos comprobar, si no podemos estar convencidos de que el Señor resucitó. Hermano, aún la predicación sería algo sin sentido, porque sería solamente, sin resurrección, sería solamente predicar sobre la muerte de Cristo sin ningún resultado. Y por último, si Cristo no resucitó, como dice Pablo, citando a las Escrituras, a Isaías, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa sería nuestra realidad. Hagamos lo que sea, pero si Cristo no ha resucitado, no hay más nada para después. No hay salvación, no hay perdón, no hay nueva vida, etcétera. Pero hermano, hasta ahí, con la muerte de Cristo y con su resurrección, no se agota todo. Todavía está vigente el poder de la resurrección. En nuestra teología cristiana, el centro está en la resurrección. La cruz, ahí está vacía. Nosotros, oigan bien lo que voy a decir, nosotros no creemos ni usamos crucifijo. ¿Usted ha visto la expresión qué significa crucifijo? Una cruz donde está fijo Cristo. Él no está ahí. Tal vez usted puede usar una cruz así, pero no con un Cristo colgado, porque ya no está en la cruz. La cruz está vacía. Y yo no voy a entrar a discutir el elemento de usar una cruz o no. El tema es si en esa cruz está Cristo todavía o no está. Y según el tema de la resurrección, está vacía la cruz y está vacía la tumba. Entonces, si yo quiero recordar de verdad en dónde está fundamentada mi fe, está fundamentada en una cruz pero vacía.
Y en una tumba vacía, porque el Señor está presente en mi corazón, pero además, ahí no termina todo. El Señor está vivo y sigue viviendo y ahora está en la presencia del Señor intercediendo por nosotros ahora mismo. Usted sabe lo hermoso que es pensar que el Señor está delante del Padre intercediendo por usted y por mí, por sus necesidades, por su fe, por su creencia, por su familia. Él intercediendo por nosotros. Sigue la tarea, pero además eso no se agota allí. Dice la Escritura que nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que todavía Cristo sigue actuando, pero a través ahora de la iglesia, que es la que le debemos permitir al Señor que actúe en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. De ahí, hermanos, que en nuestro calendario, escúcheme, hermano, en nuestro calendario cristiano, el domingo, la resurrección es el día más importante de nuestra celebración. En la vida cotidiana, no solamente una vez al año, en la vida cotidiana, cada primer día de la semana es un día de celebración como señal de victoria y de triunfo, porque creemos que Cristo está vivo. Jesús mismo dijo, y con esto voy terminando en esta ocasión, lo hemos cantado muchas veces hoy, Jesús mismo dijo, porque yo vivo, ¿qué más dijo? Ustedes también, ¿qué? Vivirán. La garantía de que también viviremos, de que tendremos nueva vida en la tierra y que tendremos vida eterna. La garantía de que vivimos es que como Él, así como Él vive, Él nos garantizó que así como Él vive, nosotros también viviremos. Por eso, hermano, en estas celebraciones, la celebración más importante es lo que enseña y fundamenta nuestra fe, que el Señor sí resucitó. Mire, cuando los primeros cristianos alrededor del siglo II escribieron lo que se conoce como el Credo de los Apóstoles, de las primeras enseñanzas que puso es resucitó al tercer día como énfasis primordial. Resucitó desde los primeros cristianos, se creía firmemente y se vivía, resucitó al tercer día. Y eso les daba garantía a ellos de que aún en medio de la persecución, aún entregando sus vidas, aún teniendo que morir por el Evangelio, estaban dispuestos a hacerlo porque sabían que si Él había resucitado, ellos también resucitarían. Hermanos, si el Señor vive, nosotros también viviremos. Cristo es la primicia, Cristo es el primero, Cristo es el que le da, empieza a dar un sentido diferente al tema, tanto de la muerte en la cruz, como de la crucifixión, como la importancia que tiene este hecho de que no quedó en la tumba. Por eso los enemigos del Evangelio, de la palabra de Dios, de la buena noticia, hacia donde atacan siempre es para descalificar la resurrección. Ahora, fíjense, interesante, ninguno de otros líderes religiosos puede decir que la tumba está vacía. El único cuya tumba está vacía es la tumba de nuestro Señor. Y así como Él vive, nosotros también viviremos. Y cada domingo, no los días de Semana Santa, los días de celebración del día de resurrección, cada domingo es un día de celebración de la resurrección. Cada domingo es un día de gozo, cada domingo es un día de victoria, cada domingo es una garantía de que estamos viviendo lo que verdaderamente el Señor tiene para nuestras vidas. Al Señor nos dice en esta mañana, si yo vivo, ustedes también vivirán. El Señor nos bendiga, hermano.